Muchos creen que dejar de pensar en alguien que ya no está requiere un cierre perfecto, una conversación final, una explicación clara que calme la mente y apague la emoción. Esperan ese momento definitivo en el que todo encaje, en el que el recuerdo deje de aparecer sin aviso y el corazón pueda por fin descansar. Pero ese momento casi nunca llega, y mientras lo esperan, siguen entregando su atención, su energía y su presente a alguien que ya no forma parte de su vida. El tiempo avanza, pero internamente permanecen en el mismo lugar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que no es la persona la que ocupa su mente, es el hábito de pensar en ella. El apego no se mantiene por amor, se mantiene por repetición. Cada vez que usted revive una escena, una palabra o una posibilidad que ya no existe, refuerza un vínculo invisible que lo ata al pasado. No necesita borrar recuerdos de un día para otro. Necesita dejar de alimentarlos todos los días. Porque aquello que usted practica mentalmente se vuelve fuerte y lo que se vuelve fuerte termina dirigiendo su vida. Pensar constantemente en alguien que ya no está no es una señal de debilidad. Es una señal de falta de dirección interna. Cuando su mente no tiene un propósito claro, regresa a lo conocido. Regresa a lo que una vez le dio emoción, identidad o sentido, pero su mente fue diseñada para avanzar, no para quedarse anclada. Yo, Brian Tracy, le aseguro que la mente sin enfoque siempre busca refugio en el pasado. Por eso, la clave no está en luchar contra el recuerdo, sino en redirigir su atención con intención consciente. No se trata de negar lo que sintió, se trata de decidir qué lugar ocupará eso en su vida a partir de ahora. Usted no pierde dignidad por haber amado, pero sí pierde poder cuando sigue viviendo mentalmente donde ya no pertenece. La verdadera fortaleza no está en resistir el pensamiento, sino en elegir otro, en decidir una y otra vez en qué enfoca su mente cuando nadie lo observa, cuando nadie lo corrige. Allí es donde se construye el dominio personal. Si quiere dejar de pensar en quien ya no está, no busque cerrar el pasado con emociones. Ciérrelo con disciplina mental. Decida qué pensamientos merecen su energía y cuáles ya no, porque su atención es poder. Y aquello a lo que usted le da poder crece. Cada día que elige enfocarse en su crecimiento, en su dirección, en su propósito, el apego pierde fuerza, su mente se ordena, su energía regresa, su identidad se fortalece. Todo comienza cuando usted deja de preguntarse por qué esa persona sigue en su mente y empieza a preguntarse en quién necesita convertirse ahora. Porque cuando su enfoque cambia, su experiencia interna cambia. Su claridad aumenta, su fuerza se activa, y poco a poco el recuerdo deja de gobernarlo. Usted no olvida porque huye, olvida porque avanza. Todo empieza cuando usted decide soltar con intención. Y ese momento, ese punto de quiebre silencioso, puede ser hoy. Muchos hombres pasan años preguntándose por qué siguen pensando en alguien que ya no está, como si esa presencia mental fuera una señal de que algo quedó inconcluso, de que aún hay algo que resolver. Reviven escenas, palabras, posibilidades que ya no existen. Se despiertan con recuerdos que no pidieron y se acuestan con silencios que pesan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no se aferra a personas, se aferra a significados. No extraña al individuo, extraña lo que representaba: identidad, validación, seguridad, propósito. Y mientras ese significado no sea reemplazado, la mente seguirá regresando al mismo lugar. Pensar en alguien que ya no está no es amor eterno, es una mente sin nueva dirección. El pasado se vuelve refugio cuando el presente carece de estructura. Y ningún hombre puede avanzar mientras su energía emocional esté invertida en lo que ya terminó. El primer paso no es olvidar, es comprender. Comprender que su mente sigue allí porque usted no le ha dado algo más grande hacia dónde ir. Cuando usted acepta esto, deja de pelear con el recuerdo y empieza a asumir liderazgo interno. Y ese cambio de postura lo transforma todo. La mayoría de los hombres intenta dejar de pensar resistiendo el pensamiento. Luchan contra la memoria, se critican por recordar, se frustran por no poder soltar. Yo, Brian Tracy, le digo con claridad: lo que usted resiste, persiste. La mente no responde a la fuerza, responde a la dirección. Cuando usted no le da un objetivo claro, vuelve a lo conocido. Por eso, dejar de pensar en alguien no es un acto emocional, es un acto estratégico. Requiere decidir en qué se enfocará ahora su atención, su tiempo y su energía. Si este mensaje le está aportando claridad y le ayuda a recuperar control interno, es importante que se mantenga cerca de ideas que fortalezcan su disciplina mental y su crecimiento personal. Rodéese de mensajes que lo impulsen a avanzar.
Y ahora quiero preguntarle algo con honestidad. ¿Qué es lo que realmente extraña de esa persona? La persona en sí, o cómo se sentía usted cuando estaba con ella. Escríbalo. Reconocerlo es el inicio del desapego consciente, porque cuando usted entiende qué está buscando su mente, puede empezar a dárselo de otra forma, sin quedarse atrapado en el pasado. Pensar constantemente en alguien que ya no está suele ser una señal de identidad incompleta. El hombre que no tiene una visión clara para su vida emocional y personal tiende a definirse por relaciones pasadas. Yo, Brian Tracy, he visto cómo hombres capaces se reducen a recuerdos porque no han decidido quién quieren ser ahora. Su mente sigue atada porque su identidad aún no se ha actualizado. Continuar exige redefinirse. Exige preguntarse con firmeza, ¿en qué tipo de hombre necesito convertirme para que este pensamiento ya no tenga espacio? Cuando usted empieza a construir una identidad más sólida, el apego pierde fuerza, no porque reprima el recuerdo, sino porque ya no lo necesita. La mente abandona lo viejo cuando lo nuevo es más fuerte. Y lo nuevo se construye con hábitos, con propósito y con acciones alineadas. No espere a sentirse diferente para actuar diferente. Actúe diferente y su mente se ajustará. Cada día que usted invierte en crecer, en ordenarse, en avanzar, reduce el espacio mental disponible para lo que ya no está. Muchos hombres confunden soltar con traicionar lo vivido. Creen que dejar de pensar es negar lo que sintieron. Yo, Brian Tracy, le aseguro que no es así. Soltar es honrar la experiencia y seguir adelante con dignidad. Usted no pierde profundidad por avanzar, la gana. No pierde sensibilidad, gana madurez. El apego emocional prolongado no es señal de amor, es señal de falta de cierre interno. Y el cierre no siempre llega con explicaciones externas, llega con decisiones internas. Decidir no seguir imaginando escenarios que no existen. Decidir no seguir dialogando mentalmente con alguien ausente. Decidir traer su atención al presente cada vez que su mente huye. Este proceso requiere disciplina, no perfección. Habrá días más fáciles y días más pesados, pero cada vez que usted redirige su enfoque se fortalece, y esa fortaleza acumulada termina liberándolo, no de golpe, sino de manera firme y definitiva. Ahora escuche esto con absoluta atención, porque aquí está la verdad que marca un antes y un después. Yo, Brian Tracy, le digo, nadie ocupa su mente sin su permiso sostenido. Tal vez no eligió el primer recuerdo, pero sí el segundo, el tercero y el cuarto. Y a partir de hoy puede elegir distinto. Usted no está destinado a vivir pensando en quien ya no está. Está destinado a construir una vida tan llena de propósito que el pasado pierda relevancia. El recuerdo no se va cuando usted lo empuja, se va cuando usted avanza. Cuando su vida se llena de dirección, el apego se queda sin alimento. Hoy puede decidir dejar de mirar atrás para sentir y empezar a mirar adelante para construir. No necesita olvidar de inmediato. Necesita comprometerse con su crecimiento. Porque el hombre que se enfoca en quién está llegando a ser, deja de pensar en quién ya no está. Y cuando toma esa decisión con claridad y disciplina, su mente se libera, su energía regresa y su vida empieza a responder. Ese momento no está en el futuro. Ese momento es ahora. La mayoría de los hombres no entiende que seguir pensando en alguien que ya no está no es un problema emocional, es un problema de enfoque. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente siempre necesita una dirección clara. Cuando no la tiene, vuelve automáticamente al último lugar donde sintió intensidad emocional. No importa si esa intensidad fue amor, dolor, pérdida o ilusión. La mente no distingue entre lo que le hace bien y lo que le hace daño, solo reconoce lo que fue significativo. Por eso, mientras usted no construya un presente más fuerte que su pasado, el recuerdo seguirá regresando. No porque usted sea débil, sino porque su mente está haciendo exactamente lo que fue entrenada para hacer. Muchos hombres intentan dejar de pensar resistiendo el pensamiento. Se dicen a sí mismos que ya deberían haber superado eso, se critican por recordar, se frustran cuando la imagen vuelve sin aviso. Yo, Brian Tracy, le digo esto con absoluta claridad. Resistir no libera, dirige mal la energía. Lo que usted combate mentalmente se refuerza. La mente no se calma con fuerza, se calma con propósito. Cuando usted decide conscientemente en qué va a enfocar su atención, empieza a recuperar control. Y el control mental no se siente al principio,
Se construye con repetición. Cada vez que redirige su pensamiento, aunque cueste, está entrenando a su mente para obedecerle. Debe entender algo fundamental. Pensar en alguien que ya no está casi nunca, se trata de la persona en sí. Se trata de lo que usted sentía cuando estaba con ella. Tal vez se sentía visto, importante, acompañado, motivado. Yo, Brian Tracy, he observado que los hombres no extrañan personas, extrañan versiones de sí mismos. Y mientras usted no empiece a construir una versión actual que le genere orgullo, dirección y sentido, su mente seguirá buscando refugio en el pasado, no para dañarlo, sino para sentirse viva. El pasado se convierte en sustituto cuando el presente no ofrece suficiente significado. Este es un punto clave en su crecimiento personal. Cuando usted empieza a entender cómo funciona su mente, deja de castigarse y empieza a liderarse. Y si este tipo de mensajes le están ayudando a ganar claridad, enfoque y disciplina interna, es importante que se mantenga cerca de contenidos que refuercen este proceso de crecimiento. La repetición del mensaje correcto fortalece la decisión correcta. Ahora quiero que haga algo muy concreto, algo personal. ¿Qué es exactamente lo que más le cuesta soltar de esa persona? No diga todo, sea específico. ¿Es la sensación de conexión, la validación, la rutina, la identidad que tenía a su lado? Escríbalo con honestidad. Porque cuando usted nombra lo que realmente extraña, el recuerdo empieza a perder poder. Continuar no significa que el pensamiento desaparezca de inmediato, significa que deja de dominarlo. Significa que usted empieza a construir una vida tan enfocada, tan dirigida y tan alineada con su crecimiento, que el pasado deja de ser necesario como refugio emocional. Cada acción consciente que toma hoy reduce el espacio mental disponible para lo que ya no está. Cada meta clara, cada hábito firme, cada avance personal debilita el apego. Y sin darse cuenta, un día usted piensa menos, siente menos peso y respira con más claridad. Pensar constantemente en alguien que ya no está también es una señal de que su mente no ha cerrado un ciclo interno. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los ciclos no se cierran con tiempo, se cierran con decisiones conscientes. Muchos hombres creen que el simple paso de los días resolverá lo que ellos evitan enfrentar. Pero el tiempo solo pasa, no ordena. Y una mente sin orden busca sentido donde ya no lo hay. Por eso el recuerdo aparece en momentos de silencio, de cansancio, de soledad o de duda. No llega para atormentarlo, llega para recordarle que hay algo pendiente dentro de usted. Ese algo pendiente casi siempre es aceptación. Aceptar que terminó, aceptar que no fue como imaginó, aceptar que hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Yo, Brian Tracy, le digo con firmeza, mientras usted siga negociando mentalmente con lo que fue, su mente no tendrá espacio para construir lo que puede ser. Cada vez que repasa conversaciones, escenarios alternativos o finales distintos, está entrenando a su cerebro para vivir en un lugar que ya no existe. Y vivir en un lugar que no existe agota, debilita y confunde. Aquí hay una verdad que muchos hombres evitan. Aferrarse a alguien que ya no está no es amor, es apego. El amor desea el bienestar incluso cuando implica soltar. El apego, en cambio, necesita, depende y se resiste al vacío. Yo, Brian Tracy, he observado que el apego nace cuando un hombre no ha definido claramente su propósito personal. Cuando su identidad emocional gira alrededor de otra persona, perderla se siente como perderse a sí mismo. Y por eso la mente insiste, regresa, recuerda y revive. No porque quiera sufrir, sino porque no sabe quién ser sin eso. Este es el punto donde usted debe asumir liderazgo interno. Liderar su mente significa darle una estructura nueva. Significa decidir en qué tipo de hombre se está convirtiendo ahora, no quién fue cuando esa persona estaba. Cada hombre fuerte se construye sobre una identidad clara, no sobre recuerdos. Cuando usted empieza a definir metas, principios y hábitos alineados con su crecimiento, su mente empieza a reorganizarse. El pasado pierde relevancia porque el presente empieza a tener dirección. No espere a dejar de pensar para empezar a avanzar. Avance aunque el pensamiento esté ahí. Yo, Brian Tracy, le aseguro que la acción correcta debilita el pensamiento incorrecto. Cada paso hacia adelante reduce la intensidad del recuerdo. Cada decisión firme refuerza su autoestima. Y la autoestima no se construye pensando, se construye actuando. El hombre que se mueve con propósito no necesita huir del pasado, simplemente deja de vivir en él. Entienda esto con claridad. Su mente aprende por repetición, no por intención. Decir quiero olvidar no reprograma nada.
Crear una vida que valga más que el recuerdo, sí. Cuando su presente se vuelve más desafiante, más enfocado y más significativo, la mente deja de buscar refugio en lo que ya no está. No porque lo haya borrado, sino porque ya no lo necesita. Y ahí ocurre algo poderoso. El recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en una experiencia integrada. Ya no domina su estado emocional, ya no dirige sus decisiones, ya no define su valor. Usted recupera el control interno. Y cuando un hombre recupera el control de su mente, recupera su vida. Ese es el verdadero avance. Ese es el punto, donde dejar de pensar ya no es una lucha, sino una consecuencia natural de haber crecido. Llegados a este punto, usted debe comprender que la mente no se libera sola, se entrena. Yo, Brian Tracy, he aprendido que todo pensamiento recurrente es el resultado de un hábito mental, y todo hábito puede reemplazarse por otro más fuerte. Pensar en alguien que ya no está se vuelve automático cuando no existe una rutina interna que lo contrarreste. La mente, cuando está ociosa, vuelve a lo conocido. Por eso, el verdadero trabajo no es eliminar recuerdos, sino crear una estructura diaria que no les deje espacio innecesario. Muchos hombres quieren paz mental, pero mantienen días desordenados. Se levantan sin dirección, reaccionan a lo que ocurre, consumen estímulos sin criterio y esperan que la noche les traiga calma. Yo, Brian Tracy, le digo esto con absoluta certeza. Una mente sin disciplina externa jamás tendrá disciplina interna. El orden afuera precede al orden adentro. Cuando usted estructura su día con intención, su mente empieza a alinearse. Cuando define horarios, metas claras y acciones concretas, el pensamiento deja de vagar. Y cuando deja de vagar, deja de regresar al pasado por inercia. Aquí hay una práctica clave que separa a los hombres que avanzan de los que se quedan atrapados. El uso consciente de la atención. Su atención es su recurso más valioso. Donde la coloca, ahí va su energía, su emoción y su identidad. Si cada día usted permite que su atención se vaya a recuerdos, conversaciones imaginarias o escenas que ya no existen, está alimentando una realidad que no puede devolverle nada. Pero si decide conscientemente invertir su atención en crecimiento físico, mental y profesional, algo empieza a cambiar. No de golpe, sino de manera constante y profunda. Yo, Brian Tracy, he observado que cuando un hombre empieza a exigirse físicamente, su mente se fortalece. Cuando empieza a aprender algo nuevo, su identidad se expande. Cuando empieza a avanzar en sus objetivos, su pasado pierde volumen. El dolor emocional se debilita cuando la vida actual se vuelve más desafiante que el recuerdo. No huya del pensamiento, supérelo con acción. No luche contra la memoria. Constrúyase por encima de ella. Debe entender también que hay días en los que el recuerdo regresará, y eso no significa que haya fallado. Significa que está en proceso. La madurez emocional no consiste en no sentir, sino en no obedecer automáticamente lo que se siente. Usted puede notar el pensamiento, reconocerlo y dejarlo pasar sin seguirlo. Esa capacidad es poder. Y el poder se entrena, igual que un músculo. Cada vez que no alimenta el recuerdo se debilita. Cada vez que elige avanzar a pesar de él, se fortalece. Este es el punto donde muchos hombres se rinden, no porque no puedan, sino porque esperan resultados inmediatos. Pero la mente no cambia con eventos aislados, cambia con repetición. Yo, Brian Tracy, le aseguro que si usted sostiene dirección, disciplina y enfoque el tiempo suficiente, llegará un día en que pensará menos, sentirá menos carga y se sorprenderá de su propia claridad. No porque haya olvidado, sino porque ya no depende. Cuando un hombre recupera el control de su atención, recupera su autoridad interna. Ya no vive reaccionando a recuerdos, vive respondiendo a decisiones. Y esa diferencia redefine su carácter. A partir de ahí, el pasado deja de ser un obstáculo y se convierte en una referencia distante. Usted ya no camina mirando atrás. Camina firme, presente y consciente. Y eso lo prepara para el cierre final, el más importante de todos. El cierre con usted mismo. Ahora escuche esto con total atención, porque aquí se encuentra la verdad que lo libera. Pensar en alguien que ya no está no es el final del proceso, es la señal de que usted está listo para dar el último paso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el cierre real no ocurre cuando el recuerdo desaparece, sino cuando deja de gobernar su identidad. Usted no vino a este mundo para vivir definido por una ausencia. Vino para construir una presencia firme, consciente y dirigida. Y ese poder siempre ha estado en usted,
aunque lo haya olvidado por momentos. El mayor error que cometen muchos hombres es esperar a sentirse completamente listos para avanzar. Esperan claridad, seguridad, motivación perfecta. Pero la claridad no precede a la acción, la sigue. Yo, Brian Tracy, le digo con absoluta certeza, el movimiento crea convicción. Cada vez que usted actúa alineado con su crecimiento, su mente se reordena. Cada vez que decide respetarse, su autoestima se fortalece. Y cuando la autoestima se fortalece, el apego se disuelve. No porque usted lo fuerce, sino porque ya no lo necesita. Debe entender algo profundo. Usted no extraña a esa persona. Extraña al hombre que fue cuando creía que ella completaba algo que en realidad siempre estuvo dentro de usted. Nadie completa a un hombre. Un hombre completo elige con quién caminar. Cuando usted recupera su centro, su disciplina y su dirección, deja de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. El pasado pierde poder porque ya no define su valor. Y cuando el valor interno se restablece, la mente se calma. Este es el momento de tomar una decisión final. No una promesa emocional, sino un compromiso silencioso y firme. El compromiso de no volver a abandonarse por nadie. El compromiso de no negociar su paz mental por recuerdos. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres transformar su vida entera cuando hacen este pacto consigo mismos. No gritando, no anunciándolo, sino cumpliéndolo cada día. La verdadera fuerza no necesita testigos, solo constancia. A partir de hoy, cada vez que ese pensamiento aparezca, no lo maldiga. Obsérvelo como una señal de que usted está creciendo, una señal de que algo viejo está perdiendo espacio, y en lugar de volver atrás avance. Haga algo que refuerce su identidad, entrene su cuerpo, ordene su entorno, trabaje en su propósito, cumpla una promesa pequeña hecha a usted mismo, porque cada acción alineada es una declaración de poder personal. Quiero que recuerde esto siempre. Usted no pierde nada al soltar lo que ya no está. Lo único que pierde es la carga. Y cuando la carga se va, aparece la claridad. Cuando la claridad aparece, la vida responde. Usted camina más firme, decide con más calma, se respeta más. Y ese respeto cambia la manera en que el mundo lo trata. El pasado ya cumplió su función. Le enseñó, lo formó, lo fortaleció, pero no es su destino. Su destino se construye ahora, con cada decisión consciente que toma. Yo, Brian Tracy, le aseguro que el hombre que elige avanzar sin rencor, sin apego y sin miedo, termina creando una vida que no necesita huir del recuerdo, porque está plenamente presente en su propósito. Este es su cierre, no con olvido forzado, sino con autoridad interna, no con negación, sino con liderazgo personal. Usted no está aquí para seguir pensando en quien ya no está. Está aquí para convertirse en quien siempre supo que podía ser. Y cuando un hombre toma esa decisión con convicción, su mente se libera, su espíritu se eleva y su vida, finalmente, comienza a avanzar con sentido.